derivadas en forma implícita. Ahora, aquí entra algo que ya hemos visto, ¿ok? Y esperemos se acuerden. Las funciones se pueden expresar de forma explícita e implícita. Acá, explícita es donde está despejada la variable dependiente. Y obviamente la implícita, ¿qué será? Que no está despejada. No está despejada la variable dependiente. Tanto explícita e implícita se refieren a que esté o no esté despejado la variable y. ¿Ok? Entonces acá vamos a colocar ambas. Se refiere variable dependiente es la y. ¿Ok? Entonces, la explícita es que esté despejada la variable y. La implícita que no esté despejada. Y vamos a un ejemplo. Un ejemplo de una implícita. Ejemplo de función implícita. Sería y por x al cuadrado más 1 igual a 0. No está despejada y, ¿no? Pero puedo convertirla en explícita, sí, despejando y esto ya hemos visto, si se acuerdan bien. Y por x al cuadrado, vamos a hacer paso a paso, va a ser a menos 1. Esto está yendo a restar. Sigo despejando y, entonces va a ser y es igual a menos 1 entre x al cuadrado. Se transformó en explícita. Bueno, nosotros la llevamos a explícita, ¿no? De implícita a explícita. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de convertir. Ahora veamos, ¿cómo tendría que yo derivar una función de este tipo? ¿Ok? Es facilito, ¿ok? No hay ningún ejemplo. Derivando. Entonces, vamos a darnos otro ejemplito. Derivando. Ejemplo, si tengo x al cubo más y al cubo igual a 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es derivar todo tal cual sabemos. No solamente las x, sino también las y. Entonces, la derivada de x al cubo, ¿cuánto es eso? Ya estamos capísimos. ¿Cuánto sale la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. Más la derivada de y al cubo, ¿cuánto será? 3y al cuadrado. Pero acá viene lo diferente, ¿ok? Atiendan bien. Acá viene lo diferente. Derivan también donde esté y, tal cual como saben para x, pero colocan también por y'. Solo aumentan esa parte. ¿Ok? Voy a colocarlo con otro color de marcador para que nos ubiquemos mejor. ¿Ok? Entonces aquí siempre tienen que colocar esto por y'. Cada vez que deriven y, ¿se entiende? Y la derivada de 1, ¿cuánto es? 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar esta y'. Nada más. Entonces voy a tener 3y cuadrado por y' es igual, este 3x va a ir con signo negativo, menos 3x al cuadrado. Sigo despejando, entonces voy a tener y' va a ser igual a menos 3x al cuadrado, esto está multiplicando, va a pasar a dividir entre 3y cuadrado. Sabemos que puedo simplificar este 3 con este 3 y me va a quedar que la derivada de esta función en su forma implícita había sido menos x al cuadrado entre y al cuadrado. Y listo, ya tengo. Entonces, si se dan cuenta, no es nada del otro mundo. Lo único que nunca tienen que olvidarse, si es que tienen una función en su forma implícita, derivar, pero cada vez que derivan donde está la variable dependiente que es y, siempre colocan una y', siempre, y despejan esa y'. X al cuadrado más
y al cuadrado menos x cubo por y cubo igual a 5. Cuadrado es esto. Y me piden derivar. ¿Cómo derivaríamos? A ver. Derivada de x al cuadrado. Perfecto. 2y por y'. Nunca olvidarse eso. Derivada de x cubo por y cubo. ¿Okay? Entonces aquí voy a utilizar paréntesis por este signo negativo que sabemos tengo que tener mucho cuidado con los signos negativos. Y cuando es multiplicación de funciones, ¿qué es? La derivada del primero voy a colocar así paso a paso para que se entienda mejor. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivando. ¿No? Porque es multiplicación, no se olviden. Este signo, aquí está. Tengo que tener mucho cuidado con este signo. Entonces ya empiezo a resolver. Solución, así para no confundirme. X al cuadrado sería 2x más 2y por y' menos, utilizo paréntesis y vamos a hacerlo ya directo. Voy a tener 3x al cuadrado por y al cubo más, este sin derivar, x al cubo, derivando este voy a tener 3y al cuadrado por y'. Aquí es 5. Y recién aquí derivando se hace 0. Entonces empiezo a trabajar. Voy a tener 2x más 2y por y' menos 3x cuadrado y cubo menos 3x al cubo y cuadrado por y'. Empiezo a agrupar, voy a tener, esto ya directamente lo llevo, voy a tener 2y por y' menos 3x cubo y cuadrado por y' igual a 3x cuadrado y cubo menos 2x. Despejando, factorizando, voy a tener 2y. ¿Estoy bien? Sí, 2y. Y aquí voy a tener menos 3x cubo y cuadrado igual a 3x cuadrado y cubo menos 2x. Y va a ser 3x cuadrado y cubo menos 2x entre 2y menos 3x cubo y cuadrado. Factorizando en el numerador solamente habría x. Y voy a tener 3x y cubo menos 2. Y abajo factorizando y tendríamos 2 menos 3x cubo y cuadrado. Aquí es cuadrado. Y parecía que podía ser algo similar, ¿no? Cuidado confundirse con esto. Parece muy similar. Por los nervios y el apuro del examen, puede que arriba puedan factorizar el negativo para tener algo parecido que lo que está en el denominador, ¿no? Pero, sí, factorizar signos. sí. A ver, hagamos lo que dice Abajo Carlos. sería, dice, Factorizando 2, tendríamos abajo, menos x abajo y voy a está tener mal. 2 menos 3x cuadrado y cubo entre Está y mal. 2 menos 3x cubo y cuadrado. ¿Dónde está mal? El y cuadrado ¿Dónde? Estamos en bien. el denominador, al factorizar la y, dice en el denominador se ha olvidado, sigue cuadrado. Ah, cierto. Aquí sería solamente y. Porque aquí hay 2, saco 1. Aquí habría una x, porque saqué una x. Bien. Algo que yo mismo me estaba olvidando, que era, y que el anterior he hecho. He multiplicado para ver si estaba bien. X por 3x y cubo. ¿Me da lo mismo? Sí, ahora sí de 100. X por menos 2, menos 2x. Estamos bien, ahora sí. Y por 2, 2y. Más por menos, menos. Y por
3x cubo y. 3x cubo y cuadrado. Ahora sí. Fíjense, por el apuro, uno puede cometer esos errores. Pero es bueno siempre multiplicar para ver que he hecho bien. Entonces, tac, tac. Entonces estamos bien. Y aquí, obviamente, también esto se va y esto se va. Ahora, hemos factorizado. Parece lo mismo, ¿no? ¿Será que puedo... ¿Será que puedo... ¿Será que puedo simplificar? No, ahí nomás queda. Eso. A esto me refería con que a simple vista puede que podamos simplificar, pero, fíjense, tiene 2, tiene 3, tiene XY, tiene XY, pero el exponente son distintos. Inge, solamente tengo que hacer por la Y prima, como nos dijo que es solo una Y, Sí, o en donde vea todas las Y's, donde derives la Y. donde deriva la Y. Sí, porque te has dado cuenta que en el anterior había un término que no derivabas Y. Sí. Entonces ahí nada que ver Y prima. Donde derivas Y. Ahí tienes que colocar. ¿Ok? Último ejercicio, veamos. X más Y elevado a la quinta más X más Y elevado a la 7 igual a elevado a la 0. Ya sé que todo esto es una suma de funciones. Y la suma de funciones para derivar me dice derivo cada una de las funciones. Sencillo. Entonces, por eso les estoy preguntando, ¿cómo derivo esto? Entonces, lo primero que tengo que ver qué operaciones hay básicas. ¿Hay suma y resta? No, es una sola función elevado a un exponente. Entonces, directamente tengo que ver de una función elevado a un exponente. Pero dentro tengo una función, no es solo una variable. Entonces, ahí ya me dice que tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a hacer? Derivo el exponente, ¿no? Que sería 5 x más y elevado a 5 menos 1, 4, por la derivada de adentro, que en este caso sería x más y, derivando, ¿no? Todavía no estoy derivando, por eso estoy colocando paso a paso. Más lo propio hago aquí, 7 x más y elevado a la 6 por lo de adentro derivando, x más y prima. ¿Cuánto será la derivada de a elevado a la 0? En sí esto es 1, ¿no? Y la derivada de 1 es 0. Fíjense qué facilito, ¿no? Con a, con una letra, obviamente parece complicado, pero está elevado a 0 y cualquier número elevado a 0, cualquier cosa elevado a 0 es 1. 0. Entonces, y la derivada de 1 es 0. Entonces sigo. 5 por, voy a hacerlo con cuidado para no cometer los mismos errores, a la cuarta, y derivo esto. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, la derivada de x es 1 por tablas, ojo. La derivada de x es 1. Más la derivada de y es 1 también. Pero como estoy derivando ya y aquí viene la pregunta de Carlos, cada que derivo y, tengo que aplicar. Entonces, 1 por y prima más 7 por x más y a la 6. Y aquí otra vez, ¿no? Derivada de x, 1. Derivada de y, 1. Pero tengo que anotar siempre y prima. ¿Y por qué sigo utilizando paréntesis? Porque es multiplicación, ¿no? Este, si bien es exponente, pero es multiplicación. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Tendría que desarrollar todo esto para poder hacerlo, pero vamos a intentar no hacer eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? A ver. Multiplicamos, ¿no? Todo esto por este paréntesis. Entonces voy a tener todo esto, se los voy a colocar como estamos haciendo paso a paso para que entiendan qué vamos a hacer. Todo esto
multiplico por este paréntesis igual en el segundo término. Todo esto. Entonces, haciendo eso, ¿cuánto me saldría? 5x más y a la cuarta por 1, 5x más y a la cuarta por 1, el mismo. Y todo esto por y', entonces obviamente va a ser 5x más y a la cuarta por y'. Lo mismo hacemos aquí. Más todo esto por 1, me queda todo esto. 7x más y a la sexta por 1, todo esto. Y más por más. Mucho cuidado que tal vez acá hubiera sido negativo, entonces ahí mucho cuidado. Y tendríamos 7 por x más y a la sexta por y'. Y ahí, ¿por qué hemos hecho eso? Porque ya tengo dos términos en función de y', que es lo que quiero para despejar y'. Entonces agrupo los que tienen a y' y los otros los llevo al otro lado. Entonces vamos a tener 5 por x más y a la cuarta por y' más 7 por x más y a la sexta por y'. El de estos se van al otro lado. Menos 7x más y a la sexta menos 5x más y a la cuarta. Factorizo y' y voy a tener 5 por x más y a la cuarta más 7 por x más y a la sexta igual a menos 7 por x más y a la sexta menos 5 por x más y a la cuarta. Despejando, y' va a ser igual a menos 7 por x más y a la sexta menos 5 por x más y a la cuarta. Entre, ¿no? 5 por x más y a la cuarta más 7 por x más y a la sexta. Ahora, ¿qué hago aquí? Sabemos que tengo que tratar de simplificar lo más que pueda. Tengo factor común, no en todititos, que es x más y. Entonces tengo que jalar el que tenga menor exponente, que en este caso sería en el numerador a la cuarta y en el denominador también da la casualidad que es a la cuarta. Entonces sigo haciendo operaciones. Voy a factorizar x más y a la cuarta. ¿Y qué me va a quedar dentro? Me va a quedar 7 negativo menos 7 por x más y al cuadrado, ¿no? Acá escribí mal este paréntesis. Esto es aquí. Verifico, ¿no? Para no cometer el mismo error que en el anterior ejercicio. Esto por esto, ¿cuánto me da? Misma base, se suman exponentes, me va a dar menos 7x más y a la sexta. Perfecto. Y más por menos menos, 5 por esto me va a dar esto. Perfecto. Entonces estoy tranquilo, estoy bien. En el denominador factorizo x más y a la cuarta. ¿Y qué me va a quedar? 5 más 7 x más y al cuadrado, ¿no? Esto con esto se va. ¿Está bien? Ahora, ¿puedo seguir haciendo algunas operaciones? Sí, obviamente, ¿no? Signo. Factorizo signo, ¿no? Voy a tener en el numerador, factorizando signo, voy a ordenar un poquito. 5 más 7 por x más y todo al cuadrado entre 5 más 7 x más y al cuadrado. Lo que está en el numerador entre el paréntesis grande, que le voy a cambiar a corchete para que se note mejor, es lo mismo que está en el denominador, ¿no? Es lo mismito, entonces se va. ¿Y qué me quedaría? ¿Me quedaría 0 o cuánto me queda? ¿De dónde y', cuánto sería?
Este es un error muy común. Menos 1. Perfecto, gracias, Nels. Pero este es un error muy común que cometemos. Como se va todo, muchos en exámenes, en prácticas, ¿qué me ponían? 0. Pero yo les decía, ¿por qué? Es que se va todo. Mucho cuidado. Si fuera sumas y restas, perfecto. Si se va todo es 0, pero es división. Y en división si se va todo no es que me da 0. Me da lo que dijo Nels, es 1. Pero con este signo sería menos 1. Y listo. La derivada de todo esto, ¿qué había sido? Menos 1. Listo. ¿Se entendió? Menos 1. Sí, menos 1 saldría, ¿no? Porque la verdad esa es la partecita más complicadita que hay en derivadas. Es darme cuenta cuándo usar o cuándo no usar la regla de la cadena. ¿Ok? En este caso es una función elevado a otra función, entonces sí o sí tengo que usar la regla de la cadena, ¿no? En sus tablas, y voy a pasar a otra página para explicarles un poquito eso para que tratar de entender mejor. En las tablas, en muchísimas tablas está de esta forma, ¿no? Si tengo u elevado a la n, entonces su derivada va a ser n por u elevado a n menos 1 por u derivando. Pero allá arriba, si leen bien, dice sean u, y puede haber más funciones, dice. N pertenece a los reales, entonces n es un número, pero u es una función. Por eso acá directamente se utiliza. Ahora veamos si esto se aplica a lo que es solamente una variable, ¿ok? Así para entender. Espero no confundirlos, ¿ok? Ejemplo. Voy a aplicar tal cual está en lo que vemos en la mayoría de las tablas. Entonces, x al cubo. Sabemos que x es una función, entonces obviamente utilizo esto, ¿no? Su derivada, ¿qué sería? Bajo el 3, anoto rebajo en 1 y por la derivada de lo que está aquí abajo como base, por x derivando. Ahora, la derivada de x, ¿cuánto es? 3x cuadrado y la derivada de x es 1. 1 por cualquier cosa. Entonces, fíjense, por mucho de que sea una sola variable, aplicando la regla de la cadena, que es esto, ¿me va a salir el mismo resultado? Obviamente que sí. Pero, aquí viene el pero. Entonces dirán, pero es muy complicado. Por eso mismo en las tablas dicen ya, si tengo 3x al cubo, entonces va a ser 3x al cuadrado, directo. ¿Ok? Ya no por la derivada de esto. O sea, nos evitan un paso, ¿no? Ahí es donde un poquito nos complicaron, porque, pero cuando tienen que utilizar la regla de la cadena, cuando sean funciones. Entonces, esa es la clave del éxito, ¿ok? Esto es regla de la cadena, que están en la mayoría de las tablas, así tal cual. ¿Ok? Siempre con la derivada de lo que está dentro. Estamos. Si fuera de la raíz cuadrada de u, sabemos que es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de u, por, les dice en la tabla, u derivando. ¿Ven? Entonces, todo lo que esté dentro de la raíz, derivo también. ¿Okay? Eso es regla de la cadena. Pero también que tenemos que tener mucho cuidado es las operaciones elementales, ¿no? Si es suma de dos funciones, se los voy a colocar esto, no. Si fuera u más b y quiero derivar, esto sabemos que es la primera derivando más la segunda derivando también, en suma o resta. Pero en multiplicación, si quiero derivar, sabemos que es la primera derivando por la segunda sin derivar, más
la primera sin derivar por la segunda derivando. Y si es división, fíjense, esto deberían hacer todos los días, ¿ok? Y les aconsejo que hagan todos los días. Cámbiense de letras y traten de ir dándose las tablas, acordándose cómo son. De la división es el numerador derivando por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivando entre el denominador elevado al cuadrado. Para el día de mañana, ¿qué voy a hacer? Ya, me voy a cambiar letras para acordarme mejor. A ver, ¿qué letras me voy a dar? Ok, si tengo P más Q y P y Q son funciones, P, Q funciones, ¿cómo derivo? Entonces, para acordarme, si es suma es esta, fácil, la derivada va a ser el primero derivando más menos el segundo también derivando. Ahora, P por Q, quiero derivar, es multiplicación, entonces el primero derivando por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivando. Y en la división, P entre Q derivada va a ser el de arriba derivando por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivando entre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces ya sé que donde vea una función tengo que hacer esto. Donde vea multiplicación de funciones tengo que hacer esto. Donde vea división de funciones tengo que hacer esto. ¿Por qué se llama derivada de orden superior? Porque ya no solamente se deriva una vez, se puede derivar más de una vez. ¿Y cómo se denota? Pues hay dos formas, ¿no? Y' o f' de x, sabemos que significa la primera derivada. Que es hasta ahora lo que hemos hecho, derivada. Pero si coloco 2, también puedo escribir así de esta forma. Ojo, son formas de escribir. Esta se me refiere a la segunda derivada. Si tiene 3, obviamente me estaría pidiendo la tercera derivada. Y así sucesivamente. Puede que sea enésima derivada y obviamente puedo escribir también de esta forma. Y sería la enésima derivada. Enésima derivada. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere? Ejemplo. Un ejemplo sencillito. Me pide hallar la segunda derivada. Hallar la segunda derivada de y igual a x por e a la x. Entonces aquí me tienen que ayudar, porfa, todos tienen tablas. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? La primera derivada. ¿Ok? Todo va así, tal cual está. Si me piden la segunda derivada, obviamente necesito saber la primera. Entonces va hacia ese lado. Si me piden la tercera, tengo que saber la primera y la segunda. Entonces, ven, es un poco más trabajoso, pero se puede realizar. Si me piden la segunda, primero hago la primera derivada y en la primera derivada derivo una vez más para hallar la segunda. Si me piden la tercera, entonces tendría que hacer primero derivar una vez, después otra vez y recién para el final, para hallar la tercera, 3 veces derivar. ¿Ok? Entonces, acá, hallemos primero la primera derivada. Sabemos que es por, y ahí ya me está indicando, es por, entonces es la multiplicación de dos funciones. ¿Y cuándo es la multiplicación de dos funciones? ¿Qué voy a hacer? Derivando, la primera derivando por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivando. Entonces resuelvo. Derivada de x, 1, ¿no? 1 por e a la x, más x y la derivada de e a la x. ¿Cuánto sale la derivada de e a la x? La derivada de e a la x es e a la x, nada más. O sea, es lo mismo. ¿Ok? Entonces la derivada de e a la x es e a la x. Y esto sería 1 por e a la x más x por e a la x. Listo. Ya tengo la primera derivada, pero me dice la segunda. Entonces, a este resultado tengo que derivar una vez más. Entonces, hagamos eso. La segunda derivada, ¿qué va a ser? La derivada de e a la x, vamos a anotar acá.
como es suma, es la derivada de este término más la derivada del otro término. Entonces anotamos eso, ¿no? X, e a la x, tengo que derivar también. Ya, empiezo a derivar. La derivada de a la x, e a la x. Pero aquí tengo la multiplicación, ¿no? Entonces vuelvo a aplicar del producto. Y esto va a ser el primero derivando por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivando. ¿Y cuánto saldría esto? E a la x más la derivada de x1 sería e a la x más x por la derivada de e a la x es lo mismo, allá arriba está e a la x, ¿no? Y listo. ¿Está bien? Puedo factorizar e a la x que está en todo lado. Y va a ser igual a ¿cuánto? E a la x, aquí hay dos veces e a la x, ¿no? 2e a la x. Entonces va a ser 2 más x. Si multiplico, voy a tener, acá se los voy a hacer el paso previo para eso. E a la x más e a la x, 2e a la x. Más x por e a la x. Y esto me lleva obviamente a este resultado. Factorizando e a la x. Y listo. Esa recién es la segunda derivada. ¿Por qué e a la x es igual a e a la x? Es su derivada. Por tablas, la derivada de e a la x siempre es igual a e a la x también. Es una de las pocas funciones, y si mal no recuerdo es la única, que si derivo te sale lo mismo. La derivada de e a la x es e a la x siempre. ¿Okay? Teniendo en cuenta obviamente que e es una constante. ¿Se acuerdan que e es la base del logaritmo neperiano? ¿Sí? Es 2 punto algo. Es como pi. ¿Se acuerdan? Entonces, siempre que vean e a la x, su derivada, es facilito de acordarse eso. La derivada de e a la x siempre va a ser lo mismo. E a la x. ¿Ok? ¿Hay otro término que sea de igual manera, el mismo resultado? ¿O es el único? Es el único. Si bien esto siempre va a cumplir, siempre va a cumplir, tengo que tener cuidado. Ojo, no les estoy cambiando nada. Tengo que tener cuidado si es así. E elevado a la u. Siendo u otra función. Entonces, la derivada de, en este caso, ¿qué va a ser? Obviamente, aplico lo mismo. Va a ser e a la u, pero por u derivando. ¿Ven? Aquí otra vez se aplica regla de la cadena. Y si nos damos cuenta, no estoy cambiando la base que me dice aquí, ¿no? E a la x, su derivada siempre va a ser e a la x. Pero si fuera una función, cosa que también ya hemos hecho en la anterior página, que e a la x también es una función y podría aplicar regla de la cadena y obviamente me saldría lo mismo. Entonces tengo que tener mucho cuidado solamente con esa parte. Les doy un ejemplito, ¿ok? Voy a hacerme aquí, espero que se note bien. Si me dan e elevado a 2x al cuadrado, ahí está, y me piden derivar, aplico, ¿no? Esto e elevado a la x es e a la x, entonces obviamente va a ser lo mismo. E elevado a 2x cuadrado, pero acá tengo una función, entonces derivo por la derivada de 2x al cuadrado. Y en ese caso, ¿cuánto saldría su derivada? E elevado a 2x al cuadrado por la derivada de 2x al cuadrado, 2 va a bajar y voy a tener 4x. Ordenando un poquito, entonces podría llevar el 4 adelante de la e. Ojo, es solo ordenar, porque hasta ahí está bienísimo. 4x para no confundirme, ¿no? Que esta x multiplique al exponente o algo, ordenando un poquito 4x por e elevado a 2x al cuadrado. Cualquiera de los dos sirve. Entonces se entiende, siempre va a ser, y eso es lo que preguntaba Nels, siempre va a ser este el resultado. Pero tengo que tener cuidado si el exponente es otra función. En ese caso tengo que aplicar regla de la cadena y derivar también esa función.
¿Para qué me sirve entonces tener o saber que puedo derivar 2 o 3 veces? Justamente en aplicaciones de la derivada me sirve mucho. ¿Para qué? Para cuando tengamos que hacer justamente el punto de equilibrio, por ejemplo, de oferta entre oferta y demanda, que es obviamente lo que ustedes más van a manejar, oferta-demanda, es economía. A más derivadas nos acercamos al resultado más exacto, ¿es así? No, no es a más derivadas. X es igual a x a la cuarta menos 3x al cuadrado. Me pide hallar, vamos a ir un poquito más, la tercera derivada. ¿Ok? Me piden hallar la tercera derivada. O sea, solamente para practicar. ¿Ok? Tercera derivada. Entonces tengo que hallar la primera derivada primero. La primera derivada sabemos que va a ser 4x al cubo menos 3 por 2, 6x, ¿no? Se baja en 1. Ahora vamos a la segunda derivada. La segunda derivada, ¿cuánto va a ser? 3 por 4, 12, x se baja en 1 al cuadrado, menos la derivada de 6x, 6. Esta es la segunda derivada. La tercera derivada, ¿qué sería entonces? 12 por 2, 24x, menos la derivada de 6, que es 0, listo. Esa sería su tercera derivada. Si se dan cuenta, no en todos los casos se me va a agrandar al derivar 2, 3 veces. En algunos casos puede que se vaya rebajando y más. Porque fíjense, la cuarta derivada, hasta ahí nomás me pidieron, pero hagamos un poquito más para que se den cuenta. La cuarta derivada va a ser igual a 24, ¿sí o no? Y la quinta derivada va a ser ¿cuánto? 0. La sexta derivada, ¿cuánto va a ser? 0, 0, 0, 0. A partir de la quinta derivada de esta función ya todo es 0. Entonces, por eso también, fíjate, Carlos, a cuanto más derivadas más me acerco, no. Porque fíjate, a cuanto más derivadas puedes acercarte a 0, dependiendo de la función. Primero, la recta tangente. La recta tangente se aplica en esta fórmula. Y menos y es 1 es igual a m por x menos x1. ¿Esta qué formulita es? De pendiente punto, ¿no? Esto sabemos de geometría analítica. ¿Ok? De geometría analítica sabemos que si tengo un punto y tengo la pendiente que es m, puedo hallar el otro punto, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Esto es de punto pendiente, fórmula. Punto pendiente. Punto pendiente. Y como m es la pendiente, entonces podríamos decir que y menos y1 es igual a la derivada, ¿no? La derivada de x1 de este punto por x menos x1. ¿Listo? Entonces, es lo primero. Fíjense cómo la aplicación, ya estamos empezando a ver las aplicaciones de la derivada. La pendiente es esto. Entonces, ¿cómo hallo la pendiente? Derivando. Entonces, ahí está. Segundo, la recta normal. Recta normal. ¿Qué es la recta normal? Es la perpendicular a la recta tangente. Ok, acá vamos a dibujar. Uy, por quererlo hacer rápido, espero que se entienda. Si tengo una curva de esta forma, ¿no? Y me dan este punto, x1, aquí obviamente voy a tener y1, ¿no? Entonces la recta tangente es esta. Espero me dé el pulso, ¿ok? Va así. Ya. Va así. Esta sería la recta tangente. Esta sería la recta tangente, ¿ok? Esta sería la recta tangente en este punto y entonces este va a ser el punto px1 y y1, ¿no? Ok, y esta es la función f de x.
¿Ok? Esta sería la recta tangente, lo que está con rojo. ¿Y qué sería la recta normal? Cambiamos de color y la recta normal es la recta perpendicular a la recta tangente, entonces va a ser esta, que obviamente tiene que pasar también por el mismo punto. ¿Ok? Entonces esa va a ser la recta normal. ¿Ok? ¿Y cómo hallo la recta normal? Es facilito. Teniendo en cuenta que m es igual a menos 1 sobre la derivada de la primera derivada. La primera derivada respecto de x sub 1. ¿Ok? Entonces esta va a ser, y aplicando en la ecuación que teníamos antes, tendríamos y menos y sub 1 es igual a menos 1 sobre f' de x sub 1 por x menos x sub 1. ¿Ok? Listo. Ángulo. Ángulo entre curvas. El ángulo, ¿a qué es igual? El ángulo, obviamente si nos damos cuenta, ¿cuál sería el ángulo? El ángulo entre las curvas, ¿no? Va a ser igual al arco tangente de la primera derivada de la función respecto del punto x sub 1 y la primera derivada de la segunda función. Aquí es primera función. Aquí de la segunda función respecto del mismo punto entre 1 más la primera derivada de la primera función por la primera derivada de la segunda función. ¿Ok? Ahora, entre dos curvas, dice, ¿no? Vamos a hacerlo aquí gráfico. Esta es una curva y esta es otra curva. ¿No? ¿Y cuál es el ángulo que estaríamos hallando? Obviamente necesito las rectas y por eso es bien importante en qué punto me dicen, en este punto. Entonces tengo esa recta y tengo su recta normal, que es la perpendicular. ¿Y cuál es el ángulo que estamos hallando? Es este ángulo. Ese ángulo. ¿Ok? En el punto, obviamente, ¿en qué punto? En este punto. Vamos a otro colorcito. En ese punto. Y ese punto que se llama punto x sub 1 y y sub 1. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuál es la primera función? Esta sería la función 2 respecto del punto y esta sería la función 1, ¿no? Por eso se refiere a ángulo entre dos curvas. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Tratando de hacerlo gráfico más, para entender. ¿Ok? Ejemplito, para entender. Por lo menos un ejemplo hagamos. Estamos sobre 55. Ejemplo. Determinar me pide determinar las rectas tangente y normal de y es igual a x al cuadrado menos 4x más 5. ¿En qué punto? En el punto
en el punto P 1,2. Entonces aquí de entrada esto es x sub 1, esto sería y sub 1, ¿no? Lo primero que podríamos ver. Y solución. ¿Qué es lo que necesito? La derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos de la anterior ecuación que es y menos y sub 1 es igual a la primera derivada en este punto de x menos x sub 1, ¿no? Entonces empiezo, ¿no? La derivada y', ¿a qué va a ser igual? A 2x menos 4, ¿no? Pero me pide en el punto 1. Entonces ahí aplico esto. La primera derivada en el punto 1. Esto es igual a la primera derivada ¿en qué punto? En el punto 1. Y voy a tener 2 por 1 menos 4. Y esto es igual a menos 2. ¿Ok? Menos 2. Entonces, reemplazando en la ecuación, ¿no? En esta ecuación le vamos a llamar 1. Reemplazando en la ecuación 1. Reemplazando en la ecuación 1, ¿qué tendríamos? Y menos, ya sé cuánto vale y sub 1. Y sub 1 vale 2. Aquí se los voy a colocar, ¿ok? En 1, en la ecuación 1, sabiendo que y sub 1 es igual a 2, x sub 1 es igual a 1, y obviamente la primera derivada en el punto 1 es igual a menos 2. Entonces ahora sí ya se va a notar dónde y qué estoy reemplazando. Aquí voy a tener 2 igual a menos 2 por x menos x sub 1. X sub 1, ¿cuánto vale? 1. Hago operaciones y voy a tener y menos 2 igual a menos 2x más 2. Despejando, ordenando la ecuación, voy a tener 2x más y, este va a pasar al otro lado con negativo, y voy a tener menos 4 igual a 0. Listo. Ya tengo. Entonces, ¿esta qué sería? Esta sería la recta tangente. Esta sería la recta tangente. Y para la recta normal, esto es A, recta tangente, y B para la recta normal, que tendríamos, ¿dónde tendríamos que reemplazar? En esta ecuación, ¿no? Y menos y sub 1 es igual a 1 negativo sobre la primera derivada en el punto del punto 1 respecto del punto 1 por x menos x sub 1. Solamente tengo que reemplazar igual, ¿no? Si se dan cuenta ya tengo todos los datos. Entonces, ¿cuánto tendríamos? Y menos 2 es igual a menos 1 entre la derivada, el punto es menos 2 por x menos 1. ¿Y qué tengo que hacer? Solamente operaciones. Y voy a tener ¿cuánto? Esto va a ir a multiplicar. Y voy a tener, pero menos entre menos más, o sea, se va a ir estos, ¿no? Y voy a tener 2 por y menos 2 igual a x menos 1. ¿No? Y aquí me saldría, haciendo operaciones, 2y menos 4 igual a x menos 1. Ordenando voy a tener x menos 2y, x menos 2y más 3 igual a 0. Y listo. Esta sería la recta
normal. Ahora, algo que estoy seguro tal vez se preguntan, ¿por qué siempre tengo que encontrar una ecuación? Porque no se olviden que esta es la forma de representar una recta. Y esta sería la recta tangente y esta sería la recta normal. Que si grafican dándole datos a X y a X para hallar Y, les va a salir cabalito. Y esto les dejo de tarea. Grafiquen esta función primero. Es una parábola porque está al cuadrado, ¿no? Si grafican estas rectas, estoy seguro que les va a salir, voy a suponer, digamos que esto es hacia este lado, así, ¿no? Entonces les aseguro que esta es la recta tangente respecto de este punto 1,2. Entonces digamos hacia aquí. Esta recta les va a salir sí o sí de esta forma. Y esta recta graficando les va a salir sí o sí de esta forma. ¿Ok? Eso es lo que me da esta ecuación y esta otra ecuación. Repasar. Geometría analítica. Geometría analítica, ¿qué parte? Determinar la ecuación de una recta teniendo como datos un punto que serían en este caso x1 y y1 y la pendiente. M. Y de ahí van a sacar que esta fórmula que hemos usado, que es y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. ¿Ok? De ahí van a sacar.